Buenos días, quisiera que me confirmaran por favor si están escuchándome y si están viendo la proyección que tengo en pantalla. Leslie, Brian y Jorge, ¿me están escuchando? Sí, muy buenos días, sí la estoy escuchando. Y por favor me confirman si están viendo la proyección que tengo en pantalla. En este momento, ¿sí están viendo mi pantalla? Brian, ¿me escuchan? Leslie. Sí, señora, se ve bien. Ok, gracias. Bueno, vamos a dar inicio al desarrollo del tema hoy. Vamos a hablar sobre las reformas políticas que ha sufrido el sistema electoral en Colombia. Básicamente, pues son de campañas electorales, entre otros aspectos importantes. Entonces, la reforma del sistema político electoral ha sufrido, ha sido a nivel constitucional y ha expuesto unos puntos muy profundos en cuanto a esas reformas necesarias que ha tenido el sistema en cuanto a, como les decía, la financiación de campañas y al sistema de votos y a las autoridades electorales. Entonces, la primera que sufrió fue en el año de 2003, a través del acto legislativo número 01, y tuvo unos aspectos que fue, el primero, se reformó la institución del voto. Respecto a esto, trajo unos cambios donde se creó el voto en blanco. Allí se señaló que cuando los votos en blanco constituyen mayoría absoluta en relación con los votos válidos, deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, ya sea gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales. Y una consecuencia directa del voto en blanco es que tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos que hayan competido en las elecciones ganadas por el voto en blanco, y en las votaciones para corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral. Y ya ahora más adelante vamos a hablar sobre. Ya hablamos sobre el umbral, que es el 3% de votación obtenida en un proceso electoral para Senado, el Senado y Cámara de Representantes. Entonces, en esta reforma del 2003 también se hace por primera vez mención a la posibilidad de implementar el voto electrónico como ese mecanismo para garantizar la agilidad y transparencia del sistema electoral. Y también se estableció el mecanismo del voto preferente.
Este voto preferente fue introducido a la Constitución mediante el artículo 263A. mm, y el voto preferente se entiende como por la posibilidad que tienen los ciudadanos de votar por el candidato de su preferencia dentro de una lista presentada por un partido o movimiento político para elegir candidatos a corporaciones públicas de elección popular, ya sean juntas, administradores locales o consejos municipales y distritales, asambleas departamentales y el Congreso de la República. El segundo punto importante que trajo esa reforma del 2003 fue respecto a las autoridades electorales, donde modifica la elección de las autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Registrador Nacional del Estado Civil. Pues allí los magistrados del Consejo Nacional Electoral pasan a ser elegidos por el Congreso de la República de postulación de los partidos y movimientos políticos. Y el Registrador Nacional del Estado Civil pasa a ser escogido por el presidente del Consejo de Estado, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia mediante concurso de méritos y para un periodo de 4 años con posibilidad de ser reelegido. Y el tercer punto de esta reforma del 2003 fue el fortalecimiento de los partidos, que fue un cambio constitucional muy importante, pues crea la normatividad para fortalecer el sistema de partidos. Eh, y aquí, en este punto de fortalecer el sistema de partidos, pues se introdujeron primero unos cambios en la asignación de las curules en las corporaciones públicas. Segundo, se hace un reconocimiento de la personería jurídica, que ya hablamos en la clase pasada sobre la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos. Se introduce o se les fortalece los conceptos de mecanismo de participación democrática en las organizaciones políticas y la prohibición de la doble militancia, y se establece el régimen de bancadas y la financiación de campañas políticas. En cuanto a la asignación de las curules en las corporaciones públicas, eh, se hace una asignación representativa y equitativa de curules en estas corporaciones públicas, o ese es el objetivo, estableciéndose el sistema de la cifra repartidora o método de Hone, y se instauró un umbral, un mínimo de votación como barrera para acceder a una curul del Senado y corporaciones públicas a nivel territorial. Ese umbral se definió que solamente tendrían representación en el Senado de la República las listas de candidatos que superaran un número de votos no inferior al 2% de los votos válidos. Esto fue en el 2003, pero luego esto sufrió una modificación en la siguiente reforma. Para las demás corporaciones públicas solo obtendrían en ese momento representación los partidos y movimientos políticos que cumplan como mínimo con el 50% del cociente electoral. ¿Y qué es el cociente electoral? Es igual a dividir los votos válidos sobre los puestos a proveer. Y en las circunscripciones en que se eligen solamente 2 cargos, el cociente electoral necesario para acceder a curules es del 30%. Cuando en el punto de reconocimiento de la personería jurídica, lo que se hizo fue sujetar el reconocimiento de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos a una votación inferior, como les decía, al 2% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones tanto de Cámara de Representantes o para Senado. Y adicionalmente,
para fortalecer la democratización interna de los partidos y movimientos políticos, se formuló como una causal de pérdida de la personería jurídica la no celebración de por lo menos una convención cada 2 años para habilitar la posibilidad de que los miembros del partido influyan en la toma de decisiones más importantes de la organización política. En cuanto a los mecanismos de democratización de la organización política y la provisión de la doble militancia, se realizó esta modificación a la Constitución con el fin de democratizar los partidos y movimientos políticos y ordenándose a estos establecer mecanismos democráticos para la toma de decisiones y escogencia de candidatos y se estableció para ello la posibilidad de realizar unas consultas populares o internas eh, por partido o movimiento político. Entonces, y de igual manera, pues se nos prohibió a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político que tenga personería jurídica. Y en cuanto al establecimiento del régimen de bancadas, pues fue otro hecho muy innovador en su momento de esa reforma, pues obligó a actuar en bancada por parte de los miembros de un mismo partido o movimiento político y al interior de una corporación pública, con el fin de darle fuerza a ese mandato constitucional. La norma estableció que los partidos y movimientos políticos podrían establecer sanciones por el no acatamiento de las directrices del partido y a su vez señaló la necesidad de que se establecieran los temas de conciencia en los cuales esta regla de bancada no sería aplicable. Y en cuanto a la financiación de campañas políticas, ese acto legislativo 01 del 2003 eh, señaló que a partir de ese momento la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente pues que se haya comprobado sería sancionado, se sanciona con la pérdida de investidura o del cargo. Bueno, eso en cuanto a la reforma del 2003. Y viene la segunda reforma en el año 2004 a través del acto legislativo 02 de ese mismo año. Con esa reforma se modificó el artículo 197 de la Constitución del 91, que originalmente decía que no podría ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiera ejercido ya la presidencia. Y se pasó a indicar que a partir del 28 de diciembre del 2004 nadie podrá ser elegido para ocupar la presidencia de la República por más de 2 periodos. Y debido a que entonces se habilitó la posibilidad de reelección presidencial, el mismo acto legislativo 02 solicita al Gobierno Nacional, el Congreso de la República, un proyecto de ley estatutaria que reglamentara pues ese tema a fin de garantizar las condiciones de igualdad de las campañas a elección presidencial en las que participara un presidente en ejercicio.
Y en ese sentido, pues el Congreso expidió la Ley 996 del 2005, conocida como Ley de Garantías, en la cual se fijaron pues unas limitaciones para la actuación pública del presidente candidato, así también el uso de los recursos públicos durante el periodo de la campaña. Y eso incluía pues la apropiación y asignación de esos recursos. Otro aspecto muy importante de esa ley 996 del 2005 son las prohibiciones que se establecieron para los gobernadores, alcaldes, municipales o distritales, los secretarios, gerentes y directores de todas las entidades descentralizadas tanto del orden municipal, departamental o distrital, que dentro de los 4 meses antes de elecciones y hasta el día electoral se les impide la celebración de con cualquier convenio administrativo o la participación en actos públicos donde participen candidatos, y se les limita en el uso, apropiación y asignación de recursos públicos, eh, incluyendo la vinculación de funcionarios públicos para proveer cargos en la administración. Y la tercera reforma política fue realizada en el 2009. Y allí, en esta reforma, se deriva de la reforma del 2003, que fue el acto legislativo 01, pero en el 2009 se emite nuevamente un acto legislativo 01 del 2009, donde el Congreso de la República decide modificar las reglas constitucionales del sistema político electoral para fortalecer las organizaciones políticas, o por lo menos ese fue el objetivo para hacer esa reforma, en 5 aspectos, digamos, que se destacan en esta reforma. La primera fue el primer aspecto de esa reforma del 2009, fue la responsabilidad política de los partidos y movimientos políticos, que se requería en ese momento como una respuesta a la crisis de legitimidad que afrontaron las organizaciones políticas y las instituciones estatales al comprobarse relaciones con grupos al margen de la ley. Entonces, el Congreso introdujo en el artículo 107 de la Constitución una responsabilidad política para los partidos y movimientos políticos que avalaran candidatos que, no siendo elegidos no elegidos para cargos públicos o corporaciones públicas de elección popular, no podían avalar estos candidatos si estos hubieran sido o fueran condenados durante el periodo del cargo público al cual se estaba candidatizando. Y esto se hacía se debe hacer mediante una sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades de narcotráfico, o que hayan sido cometidos con anterioridad a la expedición del aval del correspondiente. El partido o movimiento político no puede avalar candidatos que hayan sido ya penalmente condenados o sancionados, y tampoco podían avalar candidatos elegidos en cargos o corporaciones públicas de elección popular eh, quienes hubieran sido condenados durante el ejercicio del cargo al cual se les avaló, y que esté respaldado por una sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior, por delitos relacionados pues con esos hechos de vinculación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. Y las sanciones por esas faltas, según la Constitución, pueden variar desde multas, pasando por la devolución de los recursos
públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos hasta la cancelación de la personería jurídica. Igualmente, pues, cuando los candidatos avalados fuesen electos para cargos uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado no podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa circunscripción electoral. Y también se establece con esa reforma se establece una responsabilidad para los directivos de los partidos y a ellos se les aplican las sanciones que determine la ley en su momento en los casos en que se demuestre que no actuaron con la debida diligencia y cuidado en el ejercicio del cargo y la entrega de avales sin considerar esas prohibiciones. El otro punto importante de esa reforma del 2009 fue el régimen de reemplazo al interior de las corporaciones públicas. Y aquí pues desde el artículo 134 de la Constitución del 91, en ese momento solo regulaba la provisión de reemplazos para los congresistas, permitiéndoles que en todo caso de vacancia absoluta fuera reemplazado por los candidatos no elegidos según el orden de inscripción en la lista correspondiente que hubiese presentado en el momento del proceso democrático. Y con esta reforma, pues se regula el cubrimiento de esas vacancias, dando que solo habrá reemplazo en unos casos muy específicos. Y pues eso trajo unas consecuencias donde se consagra la imposibilidad de reemplazar un miembro de una corporación pública de elección popular a partir del momento en que le fuese proferida una orden de captura dentro de un proceso penal al cual se le vinculare formalmente, ya sea por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación ya sea por grupos armados ilegales o por narcotráfico o por delitos de lesa humanidad, y esto siendo esto un efecto de la sentencia con que fue condenado, pues se le pierde definitivamente la curul el partido al que pertenezca ese miembro de la corporación pública. A esa situación de no reemplazo se le conoce popularmente como la silla congelada cuando es temporal y la silla vacía si es permanente. El tercer aspecto importante de esa reforma del 2009 fue la personería jurídica y la asignación de curules en el Senado. Como ya se había hablado, la reforma política del año 2013 en el artículo 108 condicionó el reconocimiento de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos a una votación no inferior al 2% de los votos emitidos válidamente en todo el territorio nacional en elecciones de año 2009. Ese umbral pasó a ser del 3%, y esa cifra que se debe cumplir para acceder pues a cualquier curul, ya sea el Senado o Cámara de Representantes. Y se utilizó para las elecciones, o se aplicó por primera vez para las elecciones del año 2014. El otro punto importante en esa reforma del 2009 fue la democratización de los partidos y movimientos políticos, y esto se hizo modificando el artículo 107 de la Constitución, donde los principios rectores que deben contemplar los partidos y movimientos políticos dentro de sus estatutos, pues deben estar establecidos, y entre esos principios se encuentran la transparencia, la objetividad, la moralidad, la equidad de género
y el deber de presentar y divulgar los programas políticos que tiene el partido o movimiento político. Y el quinto aspecto importante de esa reforma fue la financiación política. Y frente a esa financiación política, se reforma el artículo 109 de la Constitución y se estableció para los partidos y movimientos políticos y también para los grupos significativos de ciudadanos la prohibición de recibir financiación para campañas electorales por parte de personas naturales o jurídicas extranjeras, indicándose como ningún tipo de financiación privada podrá tener esos fines que sean antidemocráticos o atentatorios contra el orden público. Y aquí entonces, dado el desarrollo legislativo de las reformas políticas 2003 y 2009, se dio esa necesidad de desarrollar una norma, una ley eh, eh, que se centrara en esos aspectos de financiación. Entonces fue cuando se expidió la ley estatutaria 1475 del 2011, el cual pues regula primero la organización y funcionamiento de los partidos políticos y movimientos políticos. Y dentro de los principios presentados en esa ley se contempla la equidad e igualdad de género, en el cual se señala que los hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en actividades políticas, dirigir las organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación política. Y también podrán fortalecer en este punto lo que se hizo fue fortalecer la prohibición de la doble militancia y se establece la necesidad de que las organizaciones políticas creen un sistema de identificación y registro de sus militantes, además de prohibir que los miembros de un partido apoyen candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político. También, y conforme pues en ese momento se hizo en la reforma política del 2009, esta ley estatutaria 1475 se encargó de desarrollar la responsabilidad que tienen los partidos y movimientos políticos en cuanto a las faltas en las cuales pudiesen incurrir los directivos de esas organizaciones políticas, y se establecen las sanciones que pueden llegar a ser aplicables a ellos por violar la normatividad, y los titulares de la investigación y establecimiento de la sanción por esas conductas o prohibiciones. Y para los directivos, que es el principal responsable de establecer las sanciones, es el mismo partido o movimiento político, con posibilidad de impugnación ante el Consejo Nacional Electoral. Y para los partidos y movimientos políticos, la competencia de imponer las sanciones le corresponde al Consejo Nacional Electoral, y esa decisión del Consejo puede ser demandada ante el Consejo de Estado. Y aquí también se da la disolución, liquidación, fusión y escisión de los partidos y movimientos políticos, que es otro aspecto muy importante que trae la reforma, y es la posibilidad de la disolución, la liquidación, la fusión y escisión voluntaria de los partidos y movimientos políticos, y de acuerdo a lo dispuesto por los estatutos internos que tenga cada uno, contemplándose también la posibilidad de que la disolución y la liquidación sea ordenada por el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a esas facultades sancionatorias que tiene esa autoridad electoral sobre los partidos y movimientos políticos que incumplan con sus responsabilidades. Y pues esta ley también habla muy específicamente de la financiación de los partidos y movimientos políticos, y allí se contempla que pueden ser financiados por recursos propios, producto de actividades lucrativas, aportes realizados por los afiliados o particulares de los partidos,
créditos de instituciones financieras y financiación estatal. Y estos recursos pues tienen una destinación específica en función de campañas electorales. Se hace una lista de las fuentes de financiación que son similares a las fuentes de los partidos y movimientos políticos, destacándose el sistema de financiación estatal mediante el sistema de la reposición de gastos y la posibilidad de anticipos. Y se establecen los límites que existen en la financiación privada y el monto de campañas, el monto de gastos en la campaña, y haciendo pues un especial énfasis en la administración de esos recursos y la representación de los informes de esos gastos y uso de esos recursos. Y esta misma ley pues establece la pérdida del cargo por violación de los límites al monto de gastos y las fuentes de financiación prohibidas. Y dentro de esta misma ley también se destaca el hecho de que se establecen las reglas para el periodo de campaña y votación, y modificando el Código Electoral colombiano. Y pues es porque allí se regula la inscripción de candidatos, donde se exige la cuota de género que crea una lista donde se eligen 5 o más curules para corporaciones de elección popular, donde haya donde se cree donde se presenten candidatos por listas, los partidos o movimientos políticos, se exige que deben conformarse esas listas por un mínimo de 30% para cada género. Y bajo esa misma temática se regula la posibilidad de promover el voto en blanco y también la posibilidad de establecer coaliciones entre las diferentes organizaciones políticas a fin de inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. Bueno, también señala esta ley referente a la inscripción de candidatos que el periodo de inscripción también modifica ese proceso de inscripción en cuanto a la inscripción, a la modificación, aceptación o rechazo de esas inscripciones a cargos de elección popular y la divulgación de esas inscripciones de los candidatos que han hecho ese proceso. Y frente a las campañas electorales se establecen pues las reglas de la propaganda electoral, haciendo un énfasis en las reglas de otorgamiento y utilización de los espacios gratuitos y pagos en radio y televisión. Eso es en cuanto a las reformas constitucionales para el sistema electoral colombiano. Mañana vamos a hablar en el tema sobre el proceso de inscripción de candidatos y los riesgos electorales. No sé si alguno de ustedes quiera complementar algo el tema o tenga alguna inquietud. Jorge, Brian y Leslie, ¿tienen alguna inquietud, pregunta? No, señora. Ok. Les agradezco que hayan participado en la clase de hoy. Los espero mañana a las 11:30 en la próxima clase. Que tengan una feliz tarde. Bueno, gracias, profe. Muchas gracias, hasta luego. Que estén muy bien, hasta luego. Luego. Hasta luego.